Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Hola, te habla Nahuel Donoso de Buenos Aires, Argentina. Junto con mi esposa y mis varones servimos en la iglesia local y también en Palabra de Vida Argentina. Y en este momento que vamos a abrir la Palabra de Dios, espero que sea de aliento, de ánimo, de edificación. Siempre la palabra que se abre, se escucha, se oye, se lee, es edificante. Pero espero que nuestro corazón en este momento esté dispuesto, disponible para que Dios se empiece a sembrar y también que nosotros podamos practicar lo que vamos a oír. Y en el capítulo 5 de Primera de Juan, versículo 16, me gustaría que hagamos una lectura hasta el versículo 21. Dice: si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Versículo 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Versículo 21. Hijitos, guardados de los ídolos. Amén. Y es un pasaje imponente, algo que lo que pienso cuando uno va a terminar una carta, creo que va a querer decir bastantes cosas en resumido. Y quizás lo que hace Juan en el versículo 16 da ciertos conceptos en el cual hay que tener en cuenta. Lo primero que habla, y quizás nos hace ruido, habla del si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte. Y es como algo que a uno lo hace resonar en su corazón. ¿De qué se trata? ¿Qué quiere decir? Quizás el concepto aquí del versículo 16 habla de alguien que se deleita en pecar. Podría referirse a una forma de vivir, una forma de conducirse. Por eso quizás si ponemos ese concepto en este pasaje, podemos pensar que si alguno dice, versículo 16, si alguno viere a su hermano conducirse de una manera que se deleita en las cosas, en los placeres temporales, y si persiste, el concepto aquí es, bueno, entonces si la persona quiere persistir, Dios hará justicia. Entonces hace como un contraste. Por eso después del versículo 16, la parte final dice, hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. A veces como cristianos vemos a nuestros hermanos que cometen pecado. Cuando hablamos de pecado hablamos de esta forma de conducirse, de algo que es deliberadamente, ¿no? Continuamente. Y uno dice, bueno, ¿qué va a pasar con esa persona? ¿Qué va a pasar? Sin duda Dios a veces permite cosas en la vida. Permite que personas vivan una vida desordenada, en los placeres, gastando en los deleites de este mundo, ¿no? Y uno dice, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Hay que orar, hay que orar. Sí, pero lo que acá hace es, bueno, Dios hará su parte. Dios tomará el control. Dios dirá hasta cuándo. Versículo 17 dice, toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Otra vez resalta la palabra o el concepto no de muerte. Ahora, me gustaría que nos quedemos con la primera parte. Dice, toda injusticia es pecado. Nosotros en la actualidad a veces, como creyentes, la palabra injusticia es algo tan ambiguo, ¿no? Pero está claro que acá la palabra injusticia habla de irrectitud, ¿no? De una manera de conducirse incorrecta. A veces como creyente pensamos que, bueno, hay cosas que podemos, está bien, de conducirnos de esta manera, no estamos tan mal. Pero acá la palabra injusticia
habla de irrectitud. Y mi pregunta es, ¿qué cosas en nuestra vida hoy no son rectas, no son derechas, no son íntegras? Quizás es pecado y nosotros no tomamos como tal. Continuamos, porque acá también vamos a hacer algo importante. Vamos a resaltar la palabra sabemos, versículo 18. Versículo 19 otra vez dice sabemos. Versículo 20 también dice sabemos. Ahora, ¿qué es lo que sabemos? ¿Qué es lo que Juan, el autor, quería decir con esta palabra? Bueno, lo primero en estos versículos que dice sabemos es que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. No practica el pecado. ¿Qué quiere decir? Que no continúa pecando. No persiste en pecar. Dice aquel que fue engendrado por Dios, aquel que ha nacido de Dios. Entonces acá es importante porque sabemos que aquel que ha nacido de Dios no se maneja de una manera voluntaria pecando todo el tiempo. Y dice también que el maligno no le toca. Creo que también esto es de ánimo, porque uno cuando es nacido se duele por pecar, se duele ir contra las leyes del Creador, pero también hay una seguridad, el maligno no le toca. Continuamos, dice versículo 19, sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el maligno. Y una de las claves, querido oyente, es que si estás escuchando esto, hay cosas que el autor nos recuerda. Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el maligno. No podemos esperar del mundo, del sistema, de las personas que están bajo el maligno, cosas buenas. No digo de actitudes buenas, de conductas buenas, sino de un corazón que está gobernado por la paz, por el amor de Dios, por el genuino y verdadero amor, ¿no? Versículo 20 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. En un mundo donde todo es mentira, donde las personas mienten, se corrompen, es importante entender que conocemos lo que es verdadero. ¿Qué hay de verdad en nuestra vida? ¿Qué hay de mentira? Te animo a que puedas hacer una lista de cosas, de principios, de conceptos, de conductas, y en esa lista poner qué tipo de conductas en este momento son verdaderas, son correctas, tienen rectitud. Y para terminar, el versículo 21, creo que es como, si podemos pensar así, es, bueno, les dije muchas cosas en la carta. Lo último es esto: hijitos, guardad de los ídolos. Y va a pasar, porque lo que hace acá el contraste es, está lo verdadero, pero también está lo que es mentira, lo que es falso. Y eso va a ser. Juan va a decir, recuerden que hay falsos maestros que van a hablar mentiras, van a meter filosofías. Y acá la palabra ídolo se refiere a una imagen, a un objeto. El ser humano como ser humano levantamos ídolos. Y por eso también creo que va a ser una lucha del creyente y del no creyente, levantar ídolos. Ahora, nosotros como creyentes hay que tener cuidado, porque lo podemos levantar en cualquier momento. Y esta es una lucha diaria. Y esto tiene que ver con que lo verdadero se encuentra en Dios. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.